Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508. Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial /Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahiraldo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. A través de este programa radial les damos la bienvenida esta mañana y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí en el aire para compartir un mensaje más de la palabra de Dios basado en el Evangelio de Mateo. Estoy predicando el Evangelio de Mateo con el enfoque del reino de Dios. Todos los mensajes que estoy compartiendo están enfatizando el mensaje del reino de Dios. Este día vamos a tocar el tema del arrepentimiento como el centro y corazón del mensaje del reino de Dios, y está basado en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Les habla el pastor Gaudencio Hernández Covarrubias. Vengo de la iglesia del Reino de Dios aquí en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, y felicito a todas las damas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y les doy una felicitación a todas las damas, todas las predicadoras, todas las siervas de Dios, todas las que trabajan, todas las que sustentan sus familias, todas las que estudian, a todas las mujeres. Una palabra de felicitación porque este día es un día muy especial y las honramos y damos gracias a Dios por sus vidas. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, del 1 al 12. Y esta palabra se lee de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca acabará. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en esta mañana me pongo en tus manos y te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra a través de este radio que llega a varios países. Te ruego que el poder del Espíritu Santo, Señor, esté sobre mi vida para que esta palabra que voy a compartir sea de grande bendición a todas las personas que lo escuchan. Ruego que el Espíritu Santo opere en los corazones el cambio de vida, la transformación, para que puedan experimentar el gozo del reino de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este honor que me das. Recibe la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Hoy vamos a enfocarnos sobre el tema del arrepentimiento como el gran mensaje del reino de los cielos. Pero antes de hacerlo, quiero honrar a aquel gran siervo de Dios que usó para traer un mensaje de arrepentimiento al mundo. Y es el gran siervo de Dios, Juan el Bautista. Este hombre fue un milagro de Dios, porque fue concebido milagrosamente en respuesta a la oración de su padre Zacarías, cuando ofrecía el incienso en la presencia de Dios. Su esposa Elizabeth era estéril, eran grandes, eran ancianos, no habían tenido el gozo durante toda su vida de experimentar la llegada de un hijo en su hogar, en su familia, pero él creía que Dios era poderoso para darle familia, para darle un hijo. Y dice la palabra que su oración fue oída por Dios y Dios le habló y le dijo que el Señor le iba a dar un hijo en su vejez. Elizabeth concibió milagrosamente siendo estéril y Juan Bautista, ese pequeño bebé que estaba en su vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre, Dios lo escogió para ser su siervo, para ser su profeta, para ser su precursor. Y Dios lo capacitó, lo llenó del Espíritu Santo y también lo presentó como profeta a las naciones. Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios. Dios levantó a este hombre con poder para predicar su palabra en los tiempos cuando Jesús estaba viniendo al mundo. Dice la Biblia que él predicó en el desierto de Judea. Es un tanto fuera de contexto, fuera de costumbre que un predicador predique en un desierto. Sin embargo, dice la palabra que él predicaba fuera de la ciudad, pero las ciudades eran movidas y atraídas por el Espíritu Santo para ir al desierto a escuchar a este gran siervo de Dios. Su mensaje era el arrepentimiento. Él era una voz que hablaba en el desierto. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Según el profeta Isaías, hablando de Juan Bautista, dijo, él es la voz de uno que clama en el desierto. No era la palabra, pero era la voz, el sonido de Dios a través de Juan el Bautista. Su mensaje era bien claro: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Su vestidura era exótica, dice la Biblia que era de pelo de camello, y él tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Sin embargo, como predicador exótico, fuera de moda, fuera de contexto, el Espíritu de Dios estaba sobre él y Dios lo usó como un siervo ungido para traer el gran mensaje del arrepentimiento.
El tema del arrepentimiento es un tema trascendente. La mejor manera de identificar la predicación verdadera hoy en día es cuando se predica el arrepentimiento como mensaje central. El significado fundamental del arrepentimiento en el griego es metaneo. La palabra arrepentimiento en el original griego es metaneo y significa cambio de mentalidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, un cambio de mentalidad. Es un volverse a Dios, es un abandonar los caminos y volverse a Cristo por medio de Él a Dios. En el idioma hebreo, el arrepentimiento significa sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios, acompañado de un sincero deseo de no seguirlo ofendiendo. Así que tanto en el griego como en el hebreo significa un cambio de vida, significa un abandonar los caminos de esta vida para volverse a Dios por medio de Jesucristo. Significa sentir dolor por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios, pero acompañado de un sincero deseo por ya no seguirlo ofendiendo. La decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye la aceptación de Cristo como Salvador y como Señor. Cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Dios, necesitamos también aceptar a Cristo como el Salvador y como Señor de nuestras vidas. El arrepentimiento significa un cambio de amo, del señorío de Satanás al señorío de Cristo y de su palabra. Dice en Efesios capítulo 2 y versículo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice Dios al apóstol San Pablo: te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Realmente el verdadero arrepentimiento es un cambio de amos. Antes pertenecíamos a Satanás, pero cuando decidimos arrepentirnos y aceptar a Cristo, le pertenecemos a Cristo, el Hijo de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. El arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador. Es hecha posible mediante la gracia capacitadora de Dios cuando oímos el Evangelio y creemos en Cristo. No es que nosotros tengamos la capacidad para arrepentirnos, no es que nosotros tengamos el poder para cambiar nuestras vidas, eso es imposible, pero es posible mediante la gracia de Dios. Es posible cuando oímos el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos el Evangelio, cuando creemos en Cristo, Él nos da su gracia y su poder para podernos arrepentir y para que nuestra vida sea transformada. En el libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 21 dice así: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor.
cuando el poder de Dios está en nosotros, cuando su palabra está en nosotros, podemos creer y podemos convertirnos a Cristo, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y Dios puede cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas, de Juan el Bautista, de Jesucristo y de los apóstoles. El arrepentimiento es el mensaje fundamental de las Sagradas Escrituras. Por eso hoy quiero hacer énfasis sobre la importancia del verdadero arrepentimiento como el mensaje del reino de los cielos. Toda persona necesita arrepentirse de sus pecados para entrar en el reino de Dios. Esa es la condición primaria, principal, para poder tener un encuentro con Dios y para poder tener un cambio de vida. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 2 del capítulo 3 de Mateo. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que predicaba Juan Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento bíblico es urgente, es determinante por causa de la venida del reino de Dios. ¿Pero qué significa el reino de Dios? Oímos hablar del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar en el reino de Dios? Quiero contestar estas preguntas de una manera muy clara y muy sencilla, usando las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el reino de Dios es el gobierno de Dios en Cristo y por medio de Él. En Mateo 6, 9 y 10, Jesús está guiándonos en la oración del Padre Nuestro. Y en estos versículos dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir que venga el reino de Dios a la tierra. Y en el versículo siguiente dice, para que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga también aquí en la tierra. Eso significa el gobierno de Dios. Allá en el cielo, los ángeles, los querubines, los serafines y todos los seres angelicales están bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Y Jesús dice que ese reino, que esa autoridad y ese gobierno venga a la tierra para que también aquí se haga la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 17, nos dice la palabra de Dios qué es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios no consiste en comidas o en bebidas, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir justicia? ¿Por qué dice la Biblia que el reino de Dios es justicia? Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos justifica, Dios nos perdona, Dios nos declara justos. Así como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 1. La primera evidencia de que el reino de Dios está en nuestra vida es cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos justifica, inmediatamente nos da su paz, nos da la tranquilidad de nuestro espíritu, nos da la seguridad de la salvación, nos da la confianza de que somos hijos de Dios y nos da el gozo precioso del Espíritu Santo, el cual nos permite experimentar su gloria aquí en la tierra. También en 1 Corintios capítulo 4
y versículo 20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. El poder de Dios que transforma corazones, el poder de Dios que transforma vidas, es precisamente el poder del reino de Dios viniendo a este mundo. En suma, podemos decir, o en resumen, que el reino de Dios es Cristo mismo. Porque dice el mensaje de Jesús y el mensaje de Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice se ha acercado es porque Cristo se había acercado a este mundo para perdonar y salvarnos de nuestros pecados. Por eso es necesario el arrepentimiento, porque Cristo ya vino al mundo y está por venir nuevamente, está por establecer su reino en la tierra, y la única manera de poder tener un encuentro con Dios, de gozar de la gloria del reino de Dios, es por medio del arrepentimiento y es por medio de la fe en el Evangelio, según Marcos 1:15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario el arrepentimiento como primer paso para entrar en el reino de los cielos, y en segundo lugar, creer en Jesús, creer en el Evangelio, para que Dios pueda operar el cambio de vida en nuestros corazones. El segundo aspecto que presenta este pasaje, capítulo 3 de Mateo, se encuentra en el versículo 6, y dice que el arrepentimiento bíblico se realiza mediante el reconocimiento y confesión de nuestros pecados. Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Nuevamente leo y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Allí en el Jordán está el siervo de Dios, Juan el Bautista, y las multitudes haciendo fila para ser bautizados como señal de arrepentimiento. Dice la palabra, pero añade, y confesando sus pecados. Al verdadero arrepentimiento le precede el reconocimiento de nuestros pecados. En Romanos 3, 23 y 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Bendito el nombre de Dios para siempre. El verdadero arrepentimiento le precede el reconocimiento de nuestros pecados. No podemos confesar nuestros pecados si antes no los reconocemos. Por eso dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el que reconoce que es pecador, el que acepta el juicio de Dios de que es un pecador, que ha ofendido a Dios, el siguiente paso es la confesión. El verdadero arrepentimiento le precede la confesión de pecados. Es necesario para poder hallar gracia ante los ojos de Dios, confesar nuestros pecados. El arrepentimiento que predicó Juan el Bautista impactó su generación. La predicación de Juan el Bautista los persuadió de bautizarse como señal de arrepentimiento. Dice que las multitudes acudían a Juan para ser bautizados en las aguas y para confesar sus pecados ante Dios. La predicación de Juan el Bautista los persuadió a confesar sus pecados como señal
de arrepentimiento. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. Segundo, tenemos que confesarlos delante de Dios para que de esta manera se opere el cambio de vida en nosotros. Dios quiere transformar tu vida como cambió la mía, pero es necesario que reconozcas que eres pecador delante de Dios y que confieses tus pecados en una oración sincera delante de Dios. Si lo haces con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu sinceridad, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? ¿Quieres que Dios limpie tu corazón? Es necesario confesarlos delante de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. En tercer lugar, este pasaje nos habla del arrepentimiento bíblico. Se demuestra mediante el fruto de una vida transformada. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que verdaderamente Dios nos ha perdonado? Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. El tercer aspecto que nos presenta este pasaje es que el arrepentimiento bíblico se demuestra mediante el fruto de una vida regenerada, de una vida transformada. La predicación de Juan el Bautista afectó directamente a las masas, pero en forma muy especial a los religiosos que no tenían el fruto del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que entre la multitud que se acercó para oír la palabra de Dios por medio de Juan Bautista y aquellos que sinceramente querían arrepentirse y confesar sus pecados, venían también los fariseos y los saduceos, dice la palabra del Señor. Los fariseos eran un grupo religioso que se adhería a todo el Antiguo Testamento y a sus propias interpretaciones humanas que tenían de él. Ponían énfasis en que la salvación se obtenía por la obediencia a la ley. Ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de las reglas de la ley, de los preceptos, de los conceptos que estaban en el Antiguo Testamento. Eran muy celosos de los detalles y de las cosas más mínimas para poder obtener la salvación del alma. Los saduceos, en cambio, eran los liberales de su época, que se oponían a lo sobrenatural. Aunque parecía que aceptaban la ley, en realidad negaban muchas de sus enseñanzas. Rechazaban las doctrinas de la resurrección, de los ángeles, de los milagros, de la inmortalidad y del juicio venidero. Estos grupos religiosos, que eran los que controlaban el mundo religioso en el tiempo de Cristo, eran los sacerdotes, eran los ministros del culto, eran los siervos de Dios que estaban en el templo, eran las personas que predicaban, que ministraban al pueblo y que se consideraban muy cerca de Dios. Sin embargo, Juan tiene un mensaje para ellos muy, pero muy fuerte. El mensaje de Juan los identificó con su verdadero carácter y les dice en el versículo 7, oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo los está llamando? Generación de víboras. Esa era la verdadera naturaleza de estos hombres. Eran hipócritas. Jesús dijo, eran hipócritas. Eran como sepulcros blanqueados, que por fuera tenían una apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de Dios. Ellos fueron enemigos de Cristo durante todo su ministerio. No solamente se opusieron a Cristo en sus enseñanzas, pero ellos planearon la muerte de Cristo porque estaban en contra del mensaje de arrepentimiento de Jesús. Juan el Bautista los llama generación de víboras. El mensaje de Juan reveló su hipocresía al venir a escuchar el mensaje de Juan. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir? ¿Por qué están viniendo aquí? Porque sienten la presencia de un juicio que se acerca. Pero ¿quién les enseñó a huir? Si su corazón está cerrado a la palabra, si su corazón está enceguecido por el pecado. Su mensaje fue tan claro y preciso. En el versículo 8 les lanza un desafío y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios para todo aquel que se arrepiente. Dios espera fruto de todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Su mensaje de arrepentimiento de Juan era determinante. Si no hay fruto, habrá juicio. Termina diciendo en el versículo 10, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. El fruto al cual Juan el Bautista se refiere es el fruto de una vida transformada. Es el fruto de una vida regenerada. Es el fruto de una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú has experimentado el perdón de tus pecados, si tú te has arrepentido de corazón, tiene que haber fruto en tu vida, tiene que haber una vida nueva, tiene que haber una vida llena de amor, de compasión, una vida de humildad, de servicio y de adoración a Dios. Dios está esperando ese fruto, el fruto de una vida regenerada. Y dice Juan, si no hay fruto, habrá juicio. Ese mensaje también es para nosotros. Si no damos fruto, vendrá el juicio, porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Pregúntate tú esta mañana, ¿estoy dando fruto yo? ¿Tengo una vida verdaderamente regenerada y transformada por el poder de Dios? En verdad he reconocido mis pecados y me he arrepentido delante de Dios. Tengo que tener fruto, tengo que tener una vida nueva, o de otra manera habrá un juicio para mi vida, porque estaría mintiendo ante los ojos de Dios, creyendo que soy salvo cuando no he realmente cambiado mi vida. Y por último lugar, en los versículos 11 y 12, la palabra de Dios nos revela el cuarto concepto del arrepentimiento bíblico. Y dice así la palabra de Dios. Aleluya. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano,
y limpiará su era y recogerá su trigo, no la cizaña, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. La paja es todos aquellos que cerraron su corazón al Evangelio, que negaron a Cristo en su vida. Dice que su parte será en el lago de fuego que arde para siempre. Dios ten misericordia de nosotros. El arrepentimiento bíblico se confirma con una evidencia visible de un cambio de vida. Juan el Bautista se distingue porque su ministerio estuvo enfocado en la predicación del arrepentimiento y en el bautismo como una evidencia y como una señal de que las personas aceptaban arrepentirse de sus pecados y confesarlos delante de Dios. Él lo hizo a través del bautismo en agua. Pero ¿qué significa este acto de bautizar en el agua? Esto es muy importante porque hoy en día se bautiza a los niños, cosa que no existe en la Biblia. El bautismo en agua debe ser aplicado únicamente a las personas que se han arrepentido y que han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso es necesario que tengan uso de razón las personas que se bautizan, que sean personas mayores de 14, 15 años, que están conscientes de una decisión para servirle a Dios. El bautismo tiene un significado triple. En primer lugar, significa muerte al pecado. La persona que acepta bautizarse en las aguas está confesando públicamente que a partir de ese momento muere al pecado, porque ha creído en Cristo, porque ha confesado sus pecados, y el bautismo es una señal pública de que muere al pecado. También significa sepultura, pues el acto de sumergir a las personas en el agua significa o simboliza el acto mismo de la sepultura. Todo aquel que ha creído en Jesús y es bautizado no solamente muere al pecado, sino que es sepultado en las aguas, lo cual significa que ha muerto completamente a este mundo y que ha sido sepultado sus pecados en el mar. Pero el acto mismo de sacar a la persona que es bautizada del agua significa resurrección. Ese acto precioso de sacarlo de las aguas, ese acto significa resurrección a una nueva vida. El que es bautizado en las aguas muere al pecado, es sepultado en las aguas, pero a la vez simboliza una resurrección hacia una vida nueva. Oh, estimado oyente, si tú verdaderamente has recibido a Cristo como tu Salvador, has reconocido tus pecados, has confesado tus pecados al Señor, te has arrepentido y has pedido perdón, el Señor te ha perdonado. Y si no lo has hecho, en este día es tu oportunidad. Recibe a Jesús, arrepiéntete ahora y bautízate lavando así tus pecados. Simboliza muerte, sepultura y resurrección el acto del bautismo en agua. Juan dijo, yo he venido bautizando, bautismo de arrepentimiento. Las personas que se bautizan en el ministerio de Juan simbolizaba arrepentimiento y muerte al pecado. Pero Juan añadió algo más aquí en la palabra y dijo así, mas el que viene tras mí, ese es Cristo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Y Él, Jesucristo,
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia gloriosa que Dios tiene reservada para todo aquel que se arrepiente y se bautiza en las aguas. El bautismo del Espíritu Santo significa el sello de propiedad de Dios. Cuando Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, Dios está declarando que nuestra vida le pertenece a Él, en primer lugar. En segundo lugar, significa que somos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A partir de ese momento, pertenecemos a la iglesia universal e invisible de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, significa que Él es nuestro compañero y nuestro guía espiritual. El Espíritu Santo será nuestro paracleto, nuestro compañero y nuestro guía espiritual durante nuestra peregrinación por esta vida. Para concluir, quiero dirigir unas preguntas finales y que el Espíritu Santo toque su corazón. ¿Está usted preparado con un sincero arrepentimiento para la venida del reino de Dios? ¿Ha preparado su corazón para un verdadero arrepentimiento delante de Dios? Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca que es pecador, confiéselos a Jesucristo, hágalo de todo corazón en sus propias palabras y usted va a encontrar la salvación y la vida eterna. ¿Ha reconocido usted sus pecados y los ha confesado en señal de arrepentimiento? Si no ha reconocido sus pecados, hágalo ahora y confiéseselos a Jesucristo y el Señor va a cambiar su vida. ¿Está usted dispuesto a dar frutos dignos de arrepentimiento? Dígale a Dios: Señor, yo quiero tener una vida fructífera, una vida que dé fruto de vida cristiana. Quiero dar el fruto del amor, de la justicia, de la misericordia, de la piedad. ¿Está usted dispuesto a ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo en señal de arrepentimiento? Si no lo ha hecho, acuda ahora mismo a su guía espiritual, a su pastor, y dígale: yo me he arrepentido de mis pecados, he creído en Jesucristo, he confesado ahora mis pecados, el Señor ha perdonado mi vida y quiero bautizarme en las aguas y quiero que Dios me bautice con el Espíritu Santo como señal de arrepentimiento y como señal de propiedad de Dios. Y así su vida estará en las manos de Dios para siempre. Hagamos una oración y pidamos al Señor que esta palabra transforme su vida. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta hermosa palabra que nos das en este día. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú quieres de nuestra parte un verdadero y sincero arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la presencia de Cristo ha venido al mundo y está por venir para establecer su reino, y es necesario el arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Dígale: Señor, yo reconozco mis pecados y hoy los confieso delante de ti. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón y confieso delante de ti mis pecados. Perdóname, transfórmame, cámbiame, dame una nueva vida. Dame, Señor, el privilegio de dar frutos dignos de arrepentimiento. Quiero tener una vida fructífera, una vida que dé prueba que verdaderamente me he arrepentido de mis pecados. Quiero bautizarme en las aguas y quiero ser lleno del Espíritu Santo como señal de arrepentimiento y como señal de que te pertenezco a ti. Gracias, Dios mío, por perdonar mis pecados. Gracias por salvar mi alma. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Señor
bendiga su vida en este día. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30.